En nuestra clase anterior trabajamos los conectores. Los clasificamos, algunos de ellos, en simples y en compuestos. Los simples son aquellos que constan de una sola palabra. Tal es el caso de y, ni y segundo. En estos casos no debemos utilizar la coma. Los compuestos son aquellos que constan de dos términos o más. Por ejemplo, tenemos el caso de en realidad, de modo que y por consiguiente. Analizamos también la clasificación de los conectores en lógicos y estructurales. Los lógicos son los que utilizamos para enlazar las ideas, estableciendo relaciones lógicas entre estas. Estos pueden ser adición, matiz, excepción, condición, concesión, consecuencia, explicación o aclaración, comparación, temporalidad, intención, adversativos y contraargumentativos. Los conectores estructurales, por su parte, son los que son utilizados para explicitar la estructura o jerarquía de la información en un texto. Estos pueden ser de tres tipos: de organización, síntesis o recapitulación y de énfasis. Finalmente, identificamos conectores en el texto de las páginas 87, 88 y 89 de nuestro cuadernillo. Los conectores van a fungir como enlaces en las oraciones compuestas. Pero, ¿qué son las oraciones compuestas? ¿Cómo identificamos una oración compuesta? ¿Cuáles son sus tipos? Dar respuesta a estas interrogantes y reforzar algunos de los pasos del reportaje será nuestro objeto de estudio del día de hoy. Hemos venido trabajando el reportaje y ya saben que su función es informar sobre las noticias o sucesos. El mismo cuenta con una estructura que ya hemos trabajado anteriormente. Tenemos primero el titular, que es el encabezado o título de nuestro reportaje. Luego continuamos con la entrada, que es el párrafo de inicio donde presentamos el tema. También el cuerpo del reportaje, que es donde encontramos el grueso de la información de nuestro reportaje. Y finalmente tenemos el cierre o conclusión. Esta se encuentra conformada por dos tipos. Puede ser cerrada o abierta. En el caso de un párrafo que esté cerrado, nos referimos a uno donde explicitamos nuestras conclusiones. Y si lo dejamos abierto, estamos mandando a nuestro público a que reflexione sobre el tema abordado. Repasemos algunos de los pasos para elaborar y desarrollar un reportaje correctamente, ya que por medio a este podemos representar la realidad social, política y económica de nuestro país. Como has aprendido en las clases anteriores, el reportaje se caracteriza por la profundidad en el desarrollo de un tema de interés para ti o para tu comunidad. Pero a la hora de redactar un texto de esta naturaleza debemos tener en cuenta los siguientes pasos. Recuerda que debes seleccionar un hecho que sea reciente, que cautive la atención y sea de interés social. Puedes auxiliarte buscando informaciones en diarios de noticias, estudios realizados, páginas digitales online, y luego debes recopilar esos datos que sirvan como base para desarrollar el cuerpo de tu reportaje. Además, debes tomar en cuenta la secuencia descriptiva para detallar cada uno de los elementos, características y hechos de ese objeto de estudio que tú seleccionaste. Por ejemplo, si estamos realizando un reportaje en el sector La Barbacoa sobre la situación que se está enfrentando por el coronavirus o SARS-CoV-2, se puede decir que existe un contagio masivo en los moradores, los cuales en su mayoría presentan una sintomatología de fiebre alta, tos seca, falta de aire, pérdida o disminución del olfato y del gusto,
y fuerte dolor de cabeza. En esta parte vas a describir las condiciones en las que se encuentra el sector. Otro elemento esencial a la hora de elaborar tu reportaje es tomar en cuenta la secuencia narrativa. ¿Y a qué nos referimos cuando hablamos de secuencia narrativa? Presta atención. Esta no es más que narrar los hechos o acontecimientos de forma detallada y encadenada, tomando en cuenta la estructura del reportaje. Una vez que tengo todas las informaciones, procederé a redactar o a escribir mi reportaje. Primero comienzo ordenando mis ideas, las principales. Escribo mi título. Recuerde que ese título usted debe hacerlo de manera tal que pueda llamar la atención del público. Y las demás oraciones o ideas que van a desarrollarse en cada parte del texto es lo que sigue. Tomando en cuenta la estructura, recordemos, el titular, la entrada, el cuerpo del texto y el párrafo final. De igual forma, hay que considerar el uso de conectores o nexos formales para darle coherencia a nuestro texto. Ahora bien, ¿recuerdan qué son los conectores? Ya dimos una clase sobre este tema. Los conectores son palabras que se encargan de enlazar o unir las oraciones, las frases, las ideas y los párrafos. Algunos conectores que podemos encontrar dentro de un reportaje o que podemos utilizar en él son qué, quién, el qué, el cual. Puedes utilizar una inmensidad de conectores que ya hemos trabajado, pero que el día de hoy veremos cómo son utilizados en un tipo de oración muy importante, que son las oraciones subordinadas. Estas son un tipo de oración compuesta. Y te preguntarás, ¿qué son oraciones compuestas? ¿Cuáles son sus tipos? Esto es lo que veremos a continuación. Las oraciones compuestas son un tipo de oración que se identifican porque tienen dos o más verbos conjugados. ¿Prestaste atención? Dos o más verbos conjugados. Pues si tenemos verbos que se encuentran en infinitivo, esto no es una oración compuesta. Esos verbos deben estar conjugados. Vamos a ver un ejemplo a continuación. Cristal cocina y ellos lavan los platos. En este caso, podemos observar cómo los verbos son cocina y lava. Como identificamos dos verbos conjugados, entonces en este caso sí estamos hablando de una oración compuesta. Estas oraciones se identifican cuando tienen dos o más proposiciones. Proposiciones, ¿qué son ellas? Bien, las proposiciones se pueden entender como ideas o frases, las cuales unidas por conectores o nexos formales le van a dar sentido a una oración formada por ellas. Estas se van a clasificar las oraciones compuestas en tres tipos. Vamos a tener las oraciones compuestas por coordinación, las oraciones compuestas por yuxtaposición y las oraciones compuestas por subordinación, de las que hablaremos en extenso en el día de hoy. Nuestro primer caso de estudio son las oraciones compuestas coordinadas. Estas se unen mediante unos nexos o conjunciones y lo que van a unir son proposiciones, las cuales son independientes. Las oraciones compuestas coordinadas se subclasifican y van a ser copulativas, disyuntivas, adversativas y o distributivas. Un ejemplo es el siguiente. La clase de lengua española se transmite martes y jueves y su resumen se difunde todos los viernes. Como la conjunción que tenemos o nexo es y, este tipo de oración compuesta por coordinación se llama copulativa. Nuestro siguiente objeto de estudios son las oraciones compuestas por yuxtaposición, también llamadas oraciones yuxtapuestas. Veamos a continuación de qué estamos hablando. Estos son
signos de puntuación. Pueden ser la coma, 2 puntos o un punto y coma, en lugar de un nexo coordinante como vimos anteriormente. Y estos signos van a unir proposiciones u oraciones independientes entre sí. Por ejemplo, los estudiantes de 5º grado elaboran un reportaje, lo presentan a su profesor guía para ser evaluados. Luego lo publican en su aula virtual. Como pudiste observar en el ejemplo anterior, estas dos proposiciones independientes se unen mediante un signo de puntuación llamado punto y coma. Este es un tipo de oración compuesta por yuxtaposición u oración yuxtapuesta. Por último, tenemos el caso de las oraciones compuestas por subordinación, también llamadas oraciones compuestas subordinadas o simplemente oraciones subordinadas. Son aquellas que dependen una de otra en un mismo enunciado, es decir, hay una oración principal y otra que depende de esta. Por ejemplo, la camisa que me regalaste me queda pequeña. En este caso, ¿qué es el subordinante de esta oración? Cuando decimos la camisa que me regalaste me queda pequeña, el que me regalaste viene siendo una oración que depende de la otra. ¿De cuál depende? De la oración la camisa me queda pequeña. Existen 3 tipos de oraciones compuestas por subordinación o subordinadas, las cuales son subordinadas sustantivas, subordinadas adjetivas y subordinadas adverbiales. Repito, subordinadas sustantivas, adjetivas y adverbiales. Las subordinadas sustantivas son proposiciones o ideas que funcionan como sustantivos dentro de una oración. ¿Y qué es un sustantivo? Recuerden que son las palabras que nombran las personas, los animales o las cosas. ¿Entendieron? Sé que sí. Continuemos. Muy bien. Volvamos a las subordinadas adjetivas. Son equivalentes a un adjetivo y sirven como complemento de un núcleo nominal. Inician generalmente por un que, relativo, que se refiere a una palabra antecedente. Recuerden que adjetivos son aquellas palabras que expresan cualidades o califican al sustantivo, es decir, le dan un atributo. Analicemos el siguiente ejemplo. Los guineos que plantamos se han dañado. En este caso, que hace que la oración, lo que continúa a ella, se convierta en una subordinación. ¿Qué tipo de subordinación? Una oración subordinada adjetiva, pues califica a los guineos. También hay que tener presente que las subordinadas adjetivas se clasifican, o sea, se subclasifican en 2 tipos. Estas son las especificativas y las explicativas. Las especificativas brindan información y resaltan cualidades o circunstancias del sustantivo o contexto objeto de estudio. Las explicativas sirven para explicar la oración principal. La oración principal es aquella idea de la cual dependen las demás oraciones o ideas. Prestemos atención a la siguiente cápsula. Las oraciones subordinadas adjetivas se clasifican en 2 tipos, las especificativas y las explicativas. Adjetiva explicativa es el equivalente a un adjetivo explicativo, innecesario en la oración. Se escribe entre comas, se puede suprimir sin alterar el significado de la frase. En el caso de la adjetiva especificativa, es el equivalente a un adjetivo especificativo, necesario en la oración. No lleva comas, no puede suprimirse sin que se altere el significado de las frases, puesto que aporta información sobre la misma. En fin,
Este tipo de oraciones dentro del reportaje te permite explicar o brindar esas informaciones respecto al caso o la persona que se realiza el reportaje. Por ejemplo, John Luis, quien desde pequeño mostró aptitudes para la pintura, presentó su primera exposición en una galería. Analicemos el ejemplo. En esta oración subordinada, adjetiva, explicativa, quien desde pequeño mostró aptitudes para la pintura, depende de la oración principal, que es: John Luis presentó su primera exposición en una galería. Vamos a ver otro ejemplo para su mejor comprensión. Observemos atentamente estas dos oraciones. Las dos parecen semejantes a primera vista. Sin embargo, la información que se presenta no es específicamente la misma. Observemos y escuchemos. Los niños que llevaban las mochilas al hombro llegaron cansados a la escuela. Los niños que llevaban las mochilas al hombro llegaron cansados a la escuela. La primera oración es adjetiva explicativa porque presenta la condición del sustantivo, en este caso los niños. Y la segunda es especificativa porque aclara que solo los niños que llevaban las mochilas al hombro están cansados. Continuemos desglosando los pasos para realizar un buen reportaje. Se debe emplear un vocabulario claro y conciso, que sea fácil de entender. Cuidar las faltas ortográficas. Entiéndase por una buena ortografía el uso correcto de las normas ortográficas. Los signos de puntuación deben ser colocados correctamente. En el caso del punto, este señala la pausa que se da al finalizar un enunciado. Recuerda que luego del punto debes escribir con letra inicial mayúscula. Repito, con letra inicial mayúscula. De igual modo, los nombres propios de persona, animales o cosas. A principio de un escrito, los nombres geográficos y sobrenombres deben escribirse con letra inicial. ¿Cómo? ¿Con letra inicial? Sí, con letra inicial mayúscula. Vamos a representar lo expuesto a través de otro ejemplo. Durante los primeros 3 meses de 2020, el COVID-19 no se ha detenido. A la fecha, 1.503.900 personas han sido infectadas y 90.057 han perdido la vida por el virus, según datos de la Universidad Johns Hopkins. Puntualicemos en este ejemplo lo siguiente. La primera letra que aparece es la D y, como podemos observar, es una D mayúscula, ya que estamos iniciando nuestro párrafo. Luego, después de la primera oración, cuando terminamos no se ha detenido, tenemos un punto. Como tenemos un punto y seguido, la siguiente letra que inicia la siguiente oración debe estar en mayúscula. Tal es el caso de a la fecha. Finalmente, como estamos hablando del nombre propio de una universidad, la Universidad Johns Hopkins, cada una de las iniciales del nombre de la universidad debe estar en mayúscula. Otro recurso usado en el reportaje es el vocabulario estándar. Uso de formas impersonales como es común ver, se puede apreciar, se observa, se evidencia. Todos estos que acabamos de mencionar son palabras que utilizamos en el vocabulario estándar y que tú puedes utilizar mientras redactas tu reportaje para darle mejor fluidez y que tu reportaje sea más llamativo. Por ejemplo, en el último boletín se evidencia el incremento de la positividad de los casos del Gran Santo Domingo. Aquí utilizamos se evidencia. También debemos hacer uso de fotografías, de gráficos, de imágenes para provocar y apoyar en el contenido y así facilitar la comprensión de nuestro reportaje.
En síntesis, los pasos que puntualizamos y que debemos tomar en cuenta para realizar un buen reportaje son la elección de un tema que sea de actualidad, la estructura del texto, la coherencia y cohesión en el texto, haciendo uso de los conectores para enlazar proposiciones que expliquen detalladamente el tema. También usar elementos paratextuales como son imágenes, fotografías, sonidos. Todo depende de la forma en que tú vayas a presentar tu reportaje. Y además usar la forma adecuada de los signos de puntuación. Si ponen en práctica cada uno de estos pasos y de los que comentamos en la clase de los pasos para realizar un buen reportaje, sé que les irá muy bien. Manos a la obra. Por último, te invito a seguir trabajando en las actividades del cuadernillo para fortalecer tus conocimientos. Responde las preguntas de la página 86. Responde las preguntas de la página 86. Lee el reportaje de las páginas 87, 88 y 89 de tu cuadernillo. Lee el reportaje de las páginas 87, 88 y 89 de tu cuadernillo. Tercero, identifica 5 oraciones simples y 5 oraciones compuestas en ese texto de las páginas que mencionamos anteriormente. Y luego clasifícalas. Cuarto, completa las actividades de las páginas 90 y 91. Y finalmente, repasa los contenidos trabajados hasta el momento desde la página 91 hasta la página 97. Recuerda enviarle a tu docente guía todas las asignaciones y actividades que vayamos realizando durante este proceso para que éste pueda aclarar las dudas y hacer las correcciones del lugar. Para nuestro próximo encuentro trabajaremos con las secuencias textuales. Yo soy Ana Paola Félix. Nos vemos en nuestra próxima clase.